Amén. Bueno, les decía que en esta vigilia quería compartir em, una pequeña meditación sobre la operación del espíritu de cobardía, cómo opera y cómo está más activo que nunca, y muchas veces le restamos importancia a la cobardía. Le restamos esa importancia, pero es tan, es un espíritu tan ladrón, opresor. Y, y bueno, quería compartir con ustedes esto porque el Señor me ha estado varias semanas, me ha estado confrontando con esto, porque lo vemos tan real en el diario vivir, que nadie puede decir, por ejemplo, como hay otros espíritus que atacan de diferentes maneras, y puede ser que unos estén siendo atacados por un espíritu de qué sé yo, de engaño, un espíritu de pereza, un espíritu como el de desorden, y a la larga vemos que pero el espíritu de cobardía, yo pienso que está detrás de todos estos, y no hay nadie que diga que no está siendo atacado, porque yo creo que está sobre toda la iglesia entera, sobre el mundo entero. Y porque meditaba yo con el Señor, que nuestra base va a ser 1 Timoteo 1:7, ¿verdad? Donde la palabra del Señor dice, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, meditando yo en esto, miraba el hecho de que definitivamente el espíritu de cobardía está opuesto, es un espíritu inmundo que se opone directamente con el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La versión NTV dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Cuando hablamos de espíritu, estamos hablando la palabra es neuma en el griego, y habla de soplo. Y cuando habla de espíritu, puede ser un ángel o demonio, o puede ser un espíritu de Dios, ¿verdad? Como el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo. Pero él dice la palabra que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Y la palabra cobardía es la palabra de Ilía, que significa timidez, cobardía, pavor, temor. Entonces el espíritu de cobardía se opone a la fuente del Espíritu de Dios, que se manifiesta en poder, en amor y en dominio propio. Y es tan delicado este espíritu porque se opone completamente al Espíritu Santo, porque dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, o sea, es opuesto completamente al Espíritu de Dios, que es la fuente de poder, del dunamis de Dios, de amor y del dominio propio. Y si nosotros vemos, estas tres cosas gobiernan nuestra vida. O sea, el amor, el poder y el dominio propio son parte de nuestra vida. O gobiernan estas tres cosas, o nos gobierna el espíritu de cobardía. Porque el dunamis de Dios se manifiesta a través de su espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos da el poder. La palabra dunamis significa poder, fortaleza, capacidad, potencia, potestad. Y el dunamis de Dios nos capacita nos da el poder para obedecer. Mire qué tremendo, el poder para obedecer, qué maravilloso. ¿Por qué? Porque es por medio del Espíritu que nosotros podemos obedecer.
Cuando nosotros nos está costando obedecer a Dios, hay un espíritu, está operando el espíritu de cobardía en nosotros. Cuando, cuando está el espíritu de la fuente de Dios, nos da la capacidad para vivir en santidad. Ese es el poder del espíritu, una capacitación para vivir en santidad. Cuando nosotros no podemos vivir en santidad, hay un espíritu de cobardía operando, deteniéndonos para vivir en santidad. Cuando nosotros no podemos perdonar, hay un espíritu de cobardía, por eso que es contrario al poder del espíritu. Poder para creer. Hay un espíritu de cobardía detrás. Potencia, poder de Dios para hacer la obra de Dios. Hay un espíritu de cobardía. Cuando no le podemos hablar al debilitado, cuando no le podemos, cuando no podemos hablar de Dios, hay un espíritu de cobardía detrás de eso. ¿Por qué? Porque la cobardía te debilita. La cobardía hablamos que estamos hablando de timidez, de pavor, de temor. Son sinónimos. Y muchas veces nosotros decimos, es que yo soy tímida, ¿verdad? Y ¿cómo decir? Desvalorizamos la palabra timidez, porque pensamos que el temor es diferente a la timidez y es el mismo espíritu. La timidez es que alguien es tímido, no. Hay un espíritu de cobardía que lo está deteniendo. ¿Por qué? Porque si porque si la timidez a mí me detiene para que el poder del Espíritu Santo se ejercite en mí, hay un espíritu de cobardía que está deteniendo. Una cosa es la prudencia, no podemos, ¿cómo se llama? Comparar a la prudencia con timidez. Una cosa es ser prudente, bueno, el Espíritu nos hace ser prudentes, entonces me da poder para tener la inteligencia para ser prudente, porque el ser prudente es la manifestación del poder del Espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque una persona sin el poder de Dios, sin el dominio propio, porque también habla de dominio propio, una persona sin dominio propio puede hablar cualquier cantidad de sandeces. ¿Sí? Sin el dominio propio, pero el dominio propio que me da el Espíritu Santo me hace tener prudencia. Entonces, ahí se manifiesta la prudencia en el dominio propio, pero no en la timidez. La timidez me ata. La timidez es una atadura que me detiene para yo alcanzar lo que Dios tiene para mí. Entonces, no podemos menospreciar la timidez. Porque muchas veces pasamos por alto la atadura que puede ser la timidez, porque no es que yo no tengo, es que yo no tengo miedo, yo no tengo temor, es que yo soy tímida, es lo mismo. Es lo mismo. Si la timidez de carácter me está evitando poder alcanzar lo que Dios tiene para mí, me está limitando y está en operación el espíritu de cobardía en mi vida, que se opone a Dios. El espíritu de cobardía se va a manifestar de diferentes maneras para evitar que yo alcance. Y más adelante vamos a empezar a ver en qué puntos la cobardía puede limitar al Hijo de Dios. En todo, y esto es a todos los niveles, a todos los niveles. Por eso decía, el poder, piense usted el poder capacitarme, el poder alcanzar un éxito que yo espero, el poder realizar la dirección de Dios que el Señor manda y obedecer. El poder me hace obedecer, me capacita para obedecer, pero la cobardía me detiene para vivir en desobediencia. Y muchas veces se vive en desobediencia pensando que es solamente timidez. Y tenemos que tener mucho cuidado con la timidez.
"Ah, es que yo soy tímida", no. Si ese carácter te está deteniendo o nos está deteniendo para obedecer a Dios, para alcanzar el propósito de Dios, está en operación un espíritu de cobardía. Y vamos a ir viendo lo delicado que es ese espíritu de cobardía. Entonces, también está, dice, es la fuente, otra fuente que sale del Espíritu Santo, no solamente es el poder, mire, para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Para hacer la obra de cuántos dejamos de hacer lo que Dios nos manda en su palabra, de predicar el evangelio, perdón, de orar para sanidad, de manifestar el poder de Dios en nuestra vida o en la vida de alguien que el Señor nos mande. Pero también está el amor, y ese es el amor ágape, es el amor de Dios. Es el amor de Dios que nace del corazón de Dios, ¿sí? Entonces, ese amor, el amor ha sido derramado en nosotros, dice la palabra. Que si usted y yo tenemos a Jesús, tenemos el amor, ¿sí? Pero cuando nos resta, hay una incapacidad de amar, hay un espíritu de cobardía trabajando en nuestra vida. Cuando yo no puedo amar a Dios con todo el corazón, claro, la gente dice, yo amo a Dios. Así, ya Jesucristo dice, si me amas, guardarás mi palabra guardarás. Entonces, significa que cuando yo no estoy amando a Dios como Él desea ser amado, hay un espíritu de cobardía, porque el espíritu de cobardía se opone al poder del espíritu y se opone al amor que nos da el espíritu. Es tremendo porque hay un espíritu de cobardía detrás de todo eso, cuando no podemos amar a Dios. Y la forma de amar a Dios es obedeciendo sus mandamientos, pero también amando a nuestro prójimo. El apóstol Juan decía que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Y a veces no nos cuesta, a veces decimos que amamos a Dios, pero a esta no, a este no lo amo, no lo quiero, me cae mal. Esa incapacidad de amar a nuestro hermano significa que hay una atadura llamada cobardía en nuestra vida, que se está ejecutando sin que nosotros nos demos cuenta. Y por eso me sorprendió tanto, porque cuando yo empecé a estudiar esto, me impacté tanto porque digo yo, Dios mío, pareciera que no, pero es cobardía, está deteniéndome para amar a mi hermano. Si hay una incapacidad para amar a Dios, si hay una incapacidad para amar a mi hermano, hay un espíritu de cobardía operando en mi vida. Y eso es delicado. Cuando dejamos de amar su palabra, cuando dejamos de amar al Espíritu, cuando dejamos de amar su presencia, cuando dejamos de amar su reino, cuando no podemos amar a plenitud al reino, cuando no podemos amar esa presencia de Dios, cuando el Hijo de Dios no puede amar a Dios, su palabra, su espíritu, su presencia, su reino. Allí hay en operación un espíritu de cobardía. Cuando nosotros no podemos sentir misericordia por el prójimo, cuando no podemos tener empatía, cuando hay un egoísmo en nosotros contra nuestro prójimo, hay un espíritu de cobardía. Cuando no tenemos tolerancia para nuestro hermano, cuando no podemos sobrellevarnos unos a otros, cuando no le tenemos paciencia a nuestro hermano o hermana, hay un espíritu de cobardía operando en nuestra vida. Y tenemos que tener mucho cuidado. No podemos ignorar esto. ¿Por qué? Vamos a ver lo grave de que el espíritu de cobardía siga operando en nosotros. Y luego está el dominio propio. La palabra dominio propio es la palabra sofronismos, que significa templanza,
buen juicio y autodisciplina. Cuando nosotros no podemos decirle sí a Dios, cuando no le podemos decir sí completamente a Dios o le damos un sí a medias, cuando no podemos darle un sí completo. Señor, te voy a obedecer, pero esto no. Esto déjame que lo mantenga, pero no lo decimos, muchas veces no lo decimos claramente. No le decimos al Señor, déjame este pecadito. No, no lo decimos literalmente, pero la forma de actuar o la forma de vivir en nuestra vida, a muchas veces no le estamos diciendo el sí que el Espíritu Santo quiere. Permítanme, hermanas. Ay, perdón. Bueno, ya regresé. Entonces, cuando hay un sí, no hay un sí completo a Dios. ¿Sí? Esa capacidad de decirle, Señor, sí a todo lo que tú digas. Hay un espíritu de cobardía. Y yo sé que todas estamos en el proceso y todas tenemos áreas donde no le hemos dicho sí al Señor. Y eso es lo delicado porque hay áreas que no le hemos dicho sí al Señor. O sea, no podemos decirla, no hay un dominio propio, no hay una capacidad. ¿Se fue? No hay una capacidad para decirle el sí que Dios quiere. Nos falta dominio propio. Hay cosas que aún nos gobiernan y no le podemos decir sí al Señor completamente. Entonces, allí hay una manifestación del espíritu de cobardía. También cuando no podemos decir no a cosas que el Señor, que son desobediencia al Señor. Cuando no podemos dejar de pecar en áreas en nuestra vida. El no poderle decir no al pecado y decirle sí a Cristo, esa falta de capacidad de dominio propio en nuestra vida es un símbolo, o mejor dicho, es una síntoma de que hay un espíritu de cobardía detrás, limitándonos para no poder decirle no al pecado, no a aquellas cosas que me hacen mal, no a aquellas cosas que el Señor ha determinado que no son buenas para mí. Esa falta de dominio propio, esa falta de decir no, muchas gracias, no al pecado, tú no vas a entrar. No a la tentación. Es esa falta. Cuando hay falta de ese dominio propio, hay un espíritu de cobardía detrás de él. Entonces, si usted se da cuenta, lo que es el poder, el amor y el dominio propio prácticamente lo abarca todo. Lo abarca todo. Entonces, ¿quién puede decir que no ha sido presa o no está bajo el ataque del espíritu de cobardía? Yo pienso que todos estamos bajo el ataque del espíritu de cobardía. El mundo entero está bajo el ataque del espíritu de cobardía. Claro, pero nosotros deberíamos como dice el apóstol Pablo, ya no dejarnos gobernar por el espíritu de cobardía, porque Dios se nos dio, el espíritu de cobardía está en el mundo. Y dice el Señor, a ustedes no les he dado el espíritu de cobardía, a ustedes les he dado mi espíritu, la fuente del poder. La fuente, mire cómo dice esta versión, me gustó mucho porque dice, porque el Espíritu de Dios no nos ha dado, no nos, perdón, porque el Espíritu nos ha dado, ay Dios, perdón, ya estoy media cruzando las palabras, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes,
Mire, porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros una fuente de poder, de amor y de buen juicio. Fuente de amor y de buen juicio. Sí, porque el buen juicio, dominio propio es buen juicio, es templanza, es autodisciplina. Autodisciplina. Eso es dominio propio y ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Que se nos ha dado. Mire, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios no nos ha dado el espíritu del mundo, ¿verdad? El espíritu de cobardía, sino el espíritu que viene, que proviene de Dios. Y este Espíritu Santo hermoso que viene de Dios, se nos ha dado para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha repartido, lo que Dios nos ha constituido. Poder, amor, dominio propio. ¿Sí? Eso es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es nuestra garantía y nuestra seguridad de la herencia que tenemos en Dios. Así dice Efesios capítulo 1, versos 3 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es la garantía de que tenemos acceso al reino, de que tenemos acceso al poder, de que tenemos acceso al amor y de que tenemos acceso al dominio propio. Es la garantía de todas las promesas que el Señor nos ha dado. Pero imagínense que este espíritu de cobardía, yo analizando y viendo todo esto, me doy dando cuenta que el espíritu de cobardía o el espíritu de temor se manifestó en el huerto del Edén. Desde allí se manifestó. ¿Y qué lo desató al espíritu de cobardía o al espíritu de temor? Lo desató el pecado, la rebelión del hombre. Así dice la palabra. Génesis capítulo 3, 9, 10 dice: mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Ahí se manifestó el espíritu de temor. Tuve miedo, dice, porque estaba desnudo. El espíritu de temor, el espíritu de cobardía te dice: estás desnudo. Te dice: tú no tienes nada para cubrirte. Tú no tienes la capacidad para obedecer. El espíritu de temor, el espíritu de cobardía te dice: no lo hagas, se van a burlar de ti. Protege el ego, protege el alma, protege al hombre viejo. Ese ego le dice: no te van a avergonzar, no te van a escuchar, no lo hagas. Estás desnudo. Mire, ese es el mensaje que tira el espíritu de cobardía. Estás desnudo. No tienes la capacidad, no tienes la forma de hacerlo. No lo hagas. No te expongas. ¿Por qué vas a hacer esto si estás bien acá? ¿Por qué es más seguro donde estás que aventurarte a algo que tú no conoces? Mírelo, mire cómo opera este espíritu de temor, este espíritu de cobardía. Dice: estás desnudo. Y el Señor le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Porque Adán dijo: tuve miedo porque estaba desnudo. Esa es la influencia del espíritu de temor. Trae información incorrecta, distorsiones a la mente. Es lo que hace el espíritu de cobardía: traer una distorsión
de la verdad de la palabra, de la verdad del Espíritu, contradice, por eso es contrario al Espíritu de Dios, porque contradice. Le infundió temor, o sea, tenía temor a Adán y le dijo, estás desnudo. Y Adán dijo, estoy desnudo, por eso me escondí, tuve miedo, tuve miedo. Mire qué tremendo lo que hace el espíritu de cobardía y de temor. Mire, el temor nos hace huir y no solamente huir, nos hace hacer juicios a la ligera. Cuando nos vamos a Génesis capítulo 31, versos 31 y 32, la historia de Jacob, cuando toma a su familia y se va de donde su suegro y se va huyendo. Dice que Labán lo alcanza y le dice que por qué se fue huyendo como que si fuera un ladrón. Y respondió Jacob y le dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por las fuerzas a tus hijas. Y Labán le dice también, ¿y por qué te robaste a mis ídolos? Y mire, inmediatamente vemos a un Jacob temeroso, inmediatamente hace un juicio y le dice, aquel en cuyo poder hallares a tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Mire qué tremendo. Hacer juicios a la ligera en medio de una situación de temor. ¿Sabe por qué el temor trae una distorsión cognitiva? Una distorsión cognitiva es un pensamiento equivocado y distorsionado que no es verdad. Porque viene Jacob y le dice, tuve miedo, pues pensé. ¿Sí? Pues pensé que quizás me quitarías por las fuerzas a tus hijas. Pensé, una distorsión cognitiva. ¿Por qué se las iba a quitar si era su marido, si era suya? Eran suyas, ella había pagado un precio. Pero el temor, el miedo que gobernó la vida de Jacob, ese miedo lo hizo pensar mal. Y no solamente pensar mal, sino ejecutar un juicio, hacer un juicio a la ligera. Y lo hizo contra Raquel, la mujer que él amaba, por la que había trabajado. Raquel era su fin, su finalidad al trabajar con Labán. Pero ejecutó un juicio contra lo más preciado que él tenía. Y eso es lo que hace el espíritu de temor. El espíritu de cobardía nos hace atentar contra aquello que nosotros tenemos en gran estima, con aquello que es lo más importante para nosotros. A veces nuestra propia vida. Dejamos de alcanzar nuestro potencial y dejamos que nuestra vida, o hay gente, perdón, hay gente que por tal temor, por tal cobardía hay en su vida, que dejan de hacer cosas que van a ser beneficiosas para ellos. Sus propias vidas las ponen en peligro por el miedo, por el temor. Mire, tremendo porque vemos a una Raquel que murió. La hermana Lisnet decía que en el mismo lugar donde ella escondió los ídolos, ¿verdad? Debajo de su falda, por el lugar donde nació su hijo Benjamín, ese mismo lugar murió. O sea, ella murió cuando estaba dando a luz a Benjamín. ¿Y qué pasó allí? Había un juicio en contra de ella, que lo hizo Jacob cuando estaba con la influencia del espíritu de cobardía. Hizo un juicio contra lo que más amaba. Y es bien peligroso porque no nos damos cuenta. Distorsiona la forma de pensar. Y por eso, por ejemplo, Proverbios 22:13 dice,
Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Una distorsión cognitiva, ¿verdad? Del perezoso, ¿verdad? Dice, haciendo una comparación, el perezoso dice, el león está afuera, si yo salgo me mata. Claro, su deseo es quedarse. La limitación que tiene, prefiere quedarse y no exponerse. ¿Sí? La cobardía, otro punto, la cobardía hizo regresar al desierto a Israel por 40 años, ya cuando estaba a las puertas de la tierra prometida. La cobardía hizo aumentar en ellos los tiempos de prueba. No le permitió, la cobardía no les permitió entrar a poseer, sino que la cobardía provocó que Dios los mandara de regreso al desierto. Números 14:9 dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Esto es Josué y Caleb hablando. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis, no los temáis. Pero ¿qué pasó? El pueblo no quiso entrar a poseer la tierra prometida, aun cuando estaba esta palabra en la boca de Caleb y de Josué, de que venía de parte de Dios. Ellos dijeron, vamos a comernos este pueblo como pan. Vamos y entremos y poseamos la tierra que Jehová, no temamos. Y el pueblo dijo, no. Fueron abrazados por el espíritu de temor, el espíritu de cobardía, y Dios los regresó al desierto 40 años más. Mira el retroceso que ellos tuvieron, porque el espíritu de cobardía pone bloqueos en la vida del ser humano, bloqueos mentales, bloqueos de tal manera de que la gente no logra entender el proceso, incluso deja de escuchar la voz de Dios, deja de escuchar las promesas de Dios, deja de creerle a Dios y prefiere regresar. Fueron regresados a 40 años de prueba. ¿Por qué? Porque permitieron que el espíritu de cobardía se apoderara de ellos. Peligroso. Peligroso. No sea que nosotros estemos en tiempo de prueba más de lo que debiéramos estar, porque el espíritu de cobardía nos impide creerle a Dios, nos impide creer las promesas de Dios. Y yo veo que el espíritu de cobardía apachurra la fe, porque dejamos de creer en la palabra del Señor. Y lo que nos hace retroceder. Mire, este espíritu puede producir ataduras al pasado, añorar y aferrarse al pasado para no avanzar. Números 11, del 5 al 6. Mire lo que decían los israelitas cuando salieron de Egipto y cuando estaban en el desierto. Ay, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma está seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. El mismo temor que los regresó al desierto, ahora les produce en ellos tal atadura de añorar, si es posible, regresar a Egipto. Empiezan a añorar Egipto, produciendo esa atadura en ellos, aferrándose al pasado. Mire, es tremendo porque cuánto pueblo de Dios, cuánto pueblo está tan atado al pasado que le impide, ¿cómo se llama? Avanzar, porque está añorando el pasado. Yo antes
antes hacía esto, yo antes tuve riqueza, yo antes tuve posición, yo antes era reconocido, reconocida y ahora ya no tengo nada. ¿Cómo deseo los tiempos de mi juventud donde mi piel era rosadita y todo estaba en su lugar? ¿Cuánto anhelo? Cobardía, cobardía por no avanzar. Quizá ya hoy no tenemos la misma flexibilidad de cuando éramos jóvenes o cuando éramos jovencitas, ¿verdad? Adolescentes, ya no tenemos, pero hoy tenemos madurez. Hoy tenemos un poquito más de conocimiento para avanzar y alcanzar. Tal vez antes teníamos juventud, pero no teníamos la capacidad de avanzar en el reino. Hoy tenemos experiencia, hoy tenemos un poco más de conocimiento. Es tiempo de avanzar, es tiempo de no estancarse, no estar añorando el pasado. Eso es. ¿Cuánta gente pasa atado al pasado? ¿Cuánta gente pasa atado que cuando yo fui joven, que cuando yo tuve esto, que yo tuve lo otro? Y muchas veces Dios te quitó muchas cosas porque eso no te daba, no te ayudaba, eso te ataba y el Señor te lo quita. Pero muchas veces estamos aferrados por medio del espíritu de cobardía aún al pasado, aún al pasado. Tremendo, no podemos permitir al espíritu de cobardía en nuestra vida. Mire, Hebreos capítulo 10, verso 39 dice, pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por la fe. Otra versión dice, sino de los que avanzan, que no que los que avanzan a la salvación, en la salvación. Nosotros, dice, no somos cobardes que se vuelven atrás y se pierden. No podemos, nuestros ojos no tienen que estar atrás. Tenemos que ir hacia adelante, avanzar, porque ese es el llamado del Señor, avanzar, avanzar. El espíritu de cobardía también nos evita tomar la posesión de nuestra herencia. Josué capítulo 18, verso 3 dice, así que Josué les dijo a los israelitas, ¿cuánto tiempo más serán unos cobardes perezosos? ¿Cuándo entrarán a tomar posesión de la tierra que les ha dado el Señor y el Dios de sus antepasados? Miren, qué tremendo, ¿cómo dice? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más serán unos cobardes perezosos? Otra versión dice, seréis negligentes. Mire, la negligencia es sinónimo de cobardía. ¿Cuánto tiempo más serán cobardes? ¿Cuándo entrarán a tomar posesión de la tierra que les ha dado el Señor? ¿Hasta cuándo? En la cobardía nos limita, nos ata para caminar a tomar la posesión. Pero hay una pregunta aquí, ¿cuánto tiempo más? Y eso la pregunta nos hace el Señor, ¿cuánto tiempo más serán cobardes si el espíritu que les he dado es la fuente de poder, es la fuente de amor y es la fuente de dominio propio? Usted y yo tenemos al Espíritu Santo para que nos da todas las armas, todos los recursos necesarios para que alcancemos la posesión, la herencia que Dios nos ha dado a usted y a mí. Mire qué tremendo, el espíritu de cobardía. Cuando estamos estancados, cuando no podemos avanzar, cuando no podemos, dejamos de creer para alcanzar, cuando nos acomodamos. Y es que el pueblo, habían unas tribus que se habían acomodado y se habían acomodado con enemigos allí. Enemigos que Dios les había dicho, tienen que sacarlos, tienen que destruirlos, tienen que exterminarlos o sacarlos de la tierra prometida. Ellos se habían acomodado
y habían aceptado incluso muchas de las tribus, en lugar de matarlos, en lugar de sacarlos de la tierra, lo que hicieron fue que los hicieron tributos. O sea, los dejaron ahí pagando impuestos. El problema fue que esos enemigos, a los enemigos no se les puede descuidar. A los enemigos hay que eliminarlos, hay que sacarlos o mantenerlos bajo la planta del pie, porque si un descuido, ellos se levantan. Y era lo que pasó con el pueblo de Israel. Por ser cobardes, como dice la palabra aquí, cobardes, y no entraron a poseer completamente la herencia, pasó que más adelante vemos a los filisteos levantándose, vemos a los madianitas, vemos también a los, ¿cómo se llama el otro pueblo? Bueno, varios asirios, varios pueblos, varios, los árabes, los cananeos, empezaban a levantarse. ¿Por qué? Porque fueron cobardes y no los echaron de la tierra prometida. Y eso pasa con nosotros. Nos acomodamos. Usted sabe que hay espíritus inmundos que se acomodan a la presencia de Dios también. A veces en nuestra casa, ahí están en los rincones. Nosotros adoramos en nuestra casa y ahí están. Y cuando sentimos, ¡puf!, se manifiestan y hay pleitos, hay división, hay contiendas, hay tantas cosas. Muchas veces estamos lidiando y no lo hacemos completamente con tentaciones, con pecados, con puertas que tenemos abiertas y no las cerramos completamente. Las dejamos así entreabiertas. De repente, ¿verdad? Pecados que dejamos a medias allí. ¿Por qué? Por la cobardía. Porque hay cobardía, hay en operación un espíritu de cobardía en nuestra vida. Y eso evita conquistar la herencia que Dios tiene para nosotros. De verdad es tremendo este espíritu terrible que opera en este tiempo. El espíritu de cobardía evita desarrollar el potencial y el propósito de Dios en nosotros. Mateo 25, 24 al 25 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué hizo? Tuvo miedo. Espíritu de cobardía. ¿Y qué le hizo hacer el espíritu de cobardía? Esconder su talento, esconder el propósito, esconder su potencial. Mire qué tremendo lo que hace el espíritu de cobardía. Provoca esconder el talento. ¿Cuántas personas, cuántos hijos de Dios? Mire, en lo natural vemos gente que por la cobardía no se desarrolla, teniendo potenciales grandes, pero el temor al que si fracaso, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si no logro? ¿Qué pasó? Muchos de nosotros hemos pasado estas situaciones. El temor nos evita desarrollar potencial, el potencial que Dios ha puesto en nosotros, el propósito de Dios para nosotros. ¿Cuántas personas en lo natural, o sea, en el mundo, no digamos como hijos de Dios, pero cuánta gente ha dejado de alcanzar una meta, de alcanzar un propósito? Por ejemplo, hay gente que ha tenido en su corazón viajar o tienen un propósito, pero no lo logran. ¿Por qué? Por el temor. Y si pasa esto, y si pasa lo otro, recuerde, el espíritu de temor atienta, es la palabra, contra la mente. Viene el ataque directo a la mente para traer distorsiones cognitivas. Una distorsión, creando una realidad equivocada de lo que podría pasar, ¿verdad? Entonces, tremendo porque nos evita desarrollar el potencial.
tuve miedo y escondí mi talento. ¿Cuántas veces nosotros el Señor nos ha capacitado con talentos, propósito grande y por el temor no lo desarrollamos? No nos aventuramos a alcanzar eso que Dios tiene para nosotros. Permítame. Entonces, increíblemente, escondió su talento. Que usted y yo no escondamos nuestro talento, nuestro propósito. No nos metamos bajo el espíritu de cobardía y desarrollemos el potencial que Dios tiene para nosotros. Detiene el potencial de Dios poniendo como les decía, límites mentales. ¿Qué es un límite mental? Son bloqueos a la mente, muros de contención que no dejan que se manifieste la identidad de Dios en los hijos de Dios. Pero segunda de Corintios capítulo 10 verso 4 al 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miren, la palabra del Señor dice que tenemos armas espirituales, no carnales, armas poderosas en Dios para destruir las fortalezas, los muros de contención, los límites mentales que el espíritu de cobardía pone. Tenemos armas poderosas para destrucción de fortalezas, para que llevemos cautivo todo pensamiento distorsionado, todo límite mental a la obediencia a Cristo. El Señor quiere que nosotros tomemos el poder que el Espíritu Santo nos da, la fuente de poder que tenemos en el Espíritu, para que echemos fuera el espíritu de cobardía de nuestros pensamientos, de esos límites mentales que no nos dejan avanzar. En una conferencia del doctor Sebastián Palermo que hablaba de quitando límites, él dice, ¿qué es lo que hace que alguien no pueda avanzar mientras que otros de repente parecen que despegaran como si fueran cohetes? Que toman un auto y aprietan el acelerador y arrancan por la vida y avanzan como que si estuviera todo espectacular. Y vos decís, dice, estamos en el mismo país, en la misma familia, uno despegó y el otro se quedó estancado. Uno se fue, creció, se desarrolló y el otro quedó totalmente aplacado. A eso le llamamos límites mentales. Una persona que ha quedado limitada y no voluntariamente, sino que ha quedado bloqueada, no ha podido salir de esos muros de contención que no lo dejan expresar, no lo dejan desarrollarse, no dejan que se manifieste la identidad de Dios que hay en ellos. Tremendo. Mire, límites mentales que trae el espíritu de cobardía y que evita que se haya un desarrollo del potencial de Dios en sus hijos. Y el Señor reprendió a los discípulos por su cobardía ante las tormentas. Mateo 8:26, el Señor les dijo, ¿por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? Jesús se levantó y regañó a los vientos y al mar, y todo quedó en gran calma. Mire, ¿por qué son tan cobardes? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué son cobardes? El Señor no quiere que nosotros tengamos una actitud de cobardía ante las tormentas. ¿Por qué? Porque se nos ha dado
la fuente del poder, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso el Señor se disgustó, reprendió a los discípulos y les dijo: ¿por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? La cobardía, mire, aquí el Señor establece que la cobardía que había en ellos redujo su fe. Hombres de poca fe. Yo creo que una manera para que nosotros podamos vencer al espíritu de cobardía es diciéndole al Señor: aumenta mi fe. Yo quiero creer en lo que tú. Es el arma por experiencia, la fe. El recurso por experiencia, la fe. Y por supuesto el Espíritu de Dios. Abrazar al Espíritu de Dios. Creerle al Espíritu de Dios. Por eso es la fe en el Señor, en el Espíritu que se nos ha sido dado. Miren, el espíritu, para ir terminando, el espíritu de cobardía, su fin es llevar al Hijo de Dios. ¿Sabe cuál es el fin del espíritu de cobardía? Llevar al Hijo de Dios al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y eso es lo terrible. Cuando yo estudiaba esto fue lo que más me impactó. El fin del espíritu de cobardía es llevar a los hijos de Dios a la muerte segunda. Por eso no podemos ignorar, por eso no podemos quitarle valor o restarle valor o importancia a no dejar que gobierne sobre nuestra vida el espíritu de temor. Mire, Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice así. Dice así: pero los cobardes, mire, esta lista, aquí da una lista de los que tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Y comienza la lista, encabeza la lista los cobardes. Pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Así es que si usted y yo hemos creído: ay, es que soy tímido, por eso no hago eso. Déjeme decirle que la timidez, que es cobardía, está a la par, alcanza los mismos niveles que el asesinato, que la brujería, que todo tipo de pecado sexual, que la idolatría y la mentira. Todos están al mismo nivel y por lo tanto todos estos pecados alcanzan el nivel para llegar al lago de fuego y azufre. Estos pecados completamente van a la muerte, hacen que el ser humano o el Hijo de Dios vaya a la muerte segunda. Y esto es terrible. Yo me impacté porque le dije: Señor, Dios mío, la cobardía, la falta de amor, la falta de dominio propio, la falta de poder me está haciendo un candidato para las muertes segunda, para el lago de fuego y de azufre. Vuelvo a leer Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los que renuncian a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Pero el Señor dice: no teman. Él dice que no temamos. Solo tomo 2 versículos. En este dice: esforzaos, cobrad ánimo, no temáis. Para librarnos del espíritu de temor, de
cobardía, hay que esforzarnos y hay que cobrar ánimo. Ese cobrar ánimo es reponernos y decir, es como caer en cuenta y decir, ¿quién soy? En verdad, ¿qué es lo que yo tengo de Dios para mí? No me voy a quedar. Ese es el cobrar ánimo, el reaccionar para decir, Señor, tú me amas, tú tienes grandes cosas para mí. No voy a dejar que el espíritu de cobardía gobierne más mi vida. Y una de las cosas, creo que para empezar, el primer paso hay que entender de esto para ser libres del espíritu de cobardía es identificar al espíritu de cobardía en nuestra vida. Una vez que hemos identificado la operación del espíritu de cobardía en nuestra vida, después tenemos que cobrar ánimo, reaccionar, ubicarnos en el lugar que nos corresponde, ubicarnos, pararnos en las promesas y esforzarnos y no temer. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. No estamos solos en esta guerra contra el espíritu de cobardía. Y hoy lo estamos sacando a la luz. Hoy lo estamos evidenciando. La palabra del Señor, el Espíritu Santo está evidenciando el espíritu de cobardía. Josué 10:25. El Señor dice, no temáis ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes. El Señor quiere que seamos fuertes y valientes. La valentía no es ausencia de miedo ni temor. La valentía o el valiente es aquel que dice, sí, siento temor, pero aún así lo voy a hacer. Aún así me voy a levantar a creerle a Dios. Aún así yo siento que el espíritu de cobardía está forzando y está ejerciendo fuerza sobre mí. Pero aún así me voy a levantar, voy a creerle al Señor, voy a obedecer, voy a amar, voy a tomar el poder de Dios, voy a tener dominio propio. Mire, Josué 10:25 dice, y Josué les dijo, no temáis ni os amedrentéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleéis, serán destruidos. El Señor nos quiere avanzando como la luz de la aurora, rompiendo al espíritu de cobardía que nos estanca, rompiendo. Proverbios 4:18, y eso es lo que el Señor anhela. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz de la aurora, esa unción de la luz de la aurora que está disponible para nosotros, rompe los estancamientos que produce el espíritu de temor. Y así así quiere Dios que esté en nuestra vida, como la luz de la aurora, en aumento, no en estancamiento, en aumento. Por eso el Señor nos manda a que seamos llenos, llenos del Espíritu Santo. Porque si somos llenos del Espíritu Santo, no va a haber lugar para el espíritu de cobardía. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Mire, qué hermoso. Eso es lo que el Señor quiere. La forma de pelear contra el espíritu de cobardía es siendo llenos del Espíritu Santo y que nuestra fe aumente para que le creamos a Dios, que el Señor, si el Señor dijo, yo voy a estar contigo, si el Señor dijo, no te dejaré, no te desampararé, es una verdad que el Señor quiere que abracemos. Y termino otra vez con el mismo versículo con el que empecé. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Tenemos que echarlo fuera en el nombre de Jesús, porque el espíritu que se nos ha sido dado es el espíritu de Dios, que es la fuente de amor, de poder y de dominio propio. Que sea en nosotros depositado o derramada la
la unción de la aurora que rompe todo tipo de estancamiento que produce el espíritu de cobardía. Y lo echemos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Recordemos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas que produce el espíritu de cobardía. El no puedo, el no puedo, el no puedo. Tiene que salir de nuestra vida, porque eso lo trae el espíritu de cobardía. ¿Qué dijo Adán? Estoy desnudo, no puedo, no tengo las armas, no tengo la vestidura, no tengo nada con que enfrentar lo que tengo que enfrentar, por lo tanto mejor me escondo. Basta ya. Digámosle al Señor, lléname de tu espíritu. Necesito tu llenura, porque si yo estoy llena de tu espíritu, no voy a tener, no va a haber lugar, mejor dicho, para el espíritu de cobardía influenciando en mi vida. Amén, hermanas.